Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones, el amor de Dios y su justicia. Eh, a veces olvidamos esos atributos de Dios, no pasamos solamente en el amor o malinterpretamos su justicia o separamos las dos cosas, pero estas dos cosas van unidas, no pueden separarse. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradeciéndote por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu compasión, por tu justicia, por tu amor que es infinito y por el tiempo, Señor, que tú nos das para compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que tienen a bien a vernos. Señor, te pido una bendición muy especial por cada uno, que tu Santo Espíritu haga morada de su mente, de su corazón, despeje todo lo que pueda ennebrecer su entendimiento, para que puedan ver las verdades que tú tienes escondidas en ellas. Señor, te pido también por los sucesos que están ocurriendo, por las familiares de estas personas que perdieron a sus seres queridos en este accidente aéreo. Darle tu fortaleza, tu consuelo, por las personas que son parte de este fuego en California, por lo que también están ayudando allá y por tantas situaciones que están ocurriendo en el mundo, Señor, que tu justicia se haga ver en la tierra. Señor, que tu Santo Espíritu sea conmigo también a la hora de grabar tu lección. Todo te lo pedimos pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de la lección, el amor de Dios por la justicia, o sea, Dios ama la justicia. Nosotros los que deseemos ser seguidores de Dios debemos amarla también, aunque muchas veces por nuestras percepciones podemos malentender lo que es justo o lo que es injusto, pero debemos tratar de aclararla para ponernos de parte de la justicia. Si no alabes en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Sabe que en el antiguo cercano oriente todavía hay muchos lugares donde hay estos dioses. Las naciones, los dioses de las naciones eran volubles, inmorales, impredecibles, o sea, tenían atributos humanos, pero superlativos. También ordenaban atrocidades como sacrificio de niños, no solamente de niños, sino de mujeres jóvenes, eh, incluso, o sea, eran para complacer a estas deidades, ellos para complacerlo, para aplacar su ira o para buscar su favor. Y ellos no se atrevían a disgustar a esas deidades porque esas deidades pues se vengaban, castigaban. Y fíjense que muchas veces en la antigüedad esos atributos de esas deidades se le daban a Dios. Y ahora en el presente también, a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer sacrificio para aplacar la ira de Dios, o si no hacemos lo que está bien, Dios se va a ir contra nosotros y no va a castigar. Esa es la interpretación de muchos. En Deuteronomio 32:17, detrás de tales dioses lo que habían eran demonios. Esos son realmente los atributos del enemigo. Y en el culto de ellos se abusaba, o sea, se sumía el pueblo en una oscuridad moral y espiritual. Allí se hacían orgías, esos eran los cultos, orgía de comida, de alcohol, orgía de sexo y de todo tipo de barbaridades e inmoralidades. Así se adoraban esos dioses. Y el Dios de la Biblia es un Dios totalmente opuesto a esa fuerza demoníaca, porque es un Dios que se preocupa por sus hijos y que su carácter no es voluble, no es inmutable, solo en virtud de la bondad constante. O sea, a esta gente se le hacía muy difícil entender ese tipo de Dios, comprender que había un Dios que se interesaba en ellos, que daba en vez de tomar, porque esos dioses lo que hacían era que tomaban de la gente.
El marcado contraste con los falsos dioses del mundo antiguo, incluso con los dioses modernos, Yahweh actúa profundamente se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia, la opresión, todo lo que condena de manera constante y inequívoca lo hará con placer. O sea, esos dioses eran lo que hacían las injusticias, eran lo que hacían el mal, pero Dios no es así. Y en la parte del domingo, amor y justicia, estas dos cosas son inseparables. El amor y la justicia inseparables a lo largo de las escrituras no se pueden separar porque entonces va a volver un amor romántico. Y si es justicia solamente sin amor, va a volver un amor, va a ser algo duro, un tiránico, va a ser tiranía. Si es solamente justicia, es tiranía. Y si es solamente el amor sin justicia, es permisividad excesiva, es libertinaje. El verdadero amor exige justicia, por eso Cristo murió en la cruz. La verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. No estamos acostumbrados a pensar en las dos conceptos juntos, pero ella se debe tanto el amor y la justicia han sido pervertidos por la humanidad. Y aquí encontramos algunos textos como son Salmo 33:5 dice, Él ama la justicia, el juicio, la misericordia de Dios está llena la tierra. 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y en Isaías 61:8, porque yo soy amante del derecho y aborrezco latrocinio para holocausto, por tanto afirmará la verdad su obra y hará su pacto perpetuo. O sea, a través de la Biblia Dios dice que él ama la justicia y lo que es correcto. Eh, El amor y la justicia son inseparables, ya que Él se preocupa profundamente por la rectitud del pueblo. Por eso los profetas, o sea, los profetas, por eso denunciaban las cosas que eran injustas. Si usted ve a través de la Biblia, los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, Daniel, todo lo que están denunciando son las prácticas que dañaban a la gente, que dañaban a las minorías porque Dios es un Dios bueno y por eso decimos a veces callar lo que está, solapar lo que está mal es ponerse de parte de lo que está mal. Eso es lo que sucede. A veces se cree que ser cristiano es bajar la cabeza ante lo que no está bien y es todo lo contrario, es alzar la cabeza, alzar la voz contra lo que no está bien. Eso hizo Juan el Bautista, eso hizo mucha gente. El castigo por los malhechores, los opresores, la justicia y la liberación para las víctimas de la justicia y la opresión. La rectitud y la justicia son fundamento del amoroso gobierno de Dios, a diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo que a menudo perpetúan la injusticia y la hacen para obtener beneficios personales. A veces callan lo que está mal para obtener beneficios personales. A su vez, Dios deja claro qué es lo que espera de nosotros. El Señor ha declarado qué es lo que bueno y qué es lo que pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Es el fundamento. El amor y la justicia y la misericordia son propios del carácter de Dios. Ejemplos existen de la justicia humana pervertida. No terminaríamos hoy. ¿Cómo haríamos de clamar entonces para que la justicia perfecta de Dios se haga realidad? Eh, Dios es totalmente bondadoso y justo. Dios se limita a afirmar que ama la justicia, llamar a personas a amar y hacer justicia. O sea, él llama a que sus seguidores hagan lo mismo que Él. Ejemplifica perfecta, inquebrantablemente esos rasgos. La escritura enseña que Dios es totalmente sano, justo y amoroso, recto, justo y nunca hace lo que está mal. En Deuteronomio 32:4 podemos leer que Él es
la roca cuya obra es perfecta, porque todos los caminos son rectitud. El Salmo 92:15, Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo para anunciar que Jehová es mi fortaleza y es recto. En él no hay injusticia. En los seres humanos no, porque los seres humanos son finitos y propensos a errar, pero en Dios no. Estos y muchos pasajes declaran que Dios es justo y amoroso. Y vuelvo y digo, a veces separamos el amor de la justicia, pero tiene que ser así. Eh, Cada mañana saca a la luz su juicio y nunca falta, pero el injusto no tiene vergüenza. Eso es Sofonía 3:5. Y aquí hay unos versos que nos enseñan acerca de Dios. Salmos 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono y su justo juicio. Salmo 145, 9 al 17. Él juzgará al mundo con justicia, a su pueblo con rectitud. Bueno es Jehová con todos y misericordioso con todos su obra, y por eso es digno de ser alabado. O sea, Dios es un juez, pero es un juez justo, a diferencia de los jueces de la tierra que muchas veces inclinan la balanza a su conveniencia. Dios no va a inclinar la balanza, sino que Dios es totalmente justo y en él no habita el mal. Dios es luz y en él no hay tinieblas. De hecho, Dios solo es bueno, es perfectamente bueno. Eh, y aquí dice en Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. O sea, ni Dios tienta, ni él puede ser tentado por el mal. Y Dios es bondad y gloria indisoluble. Y recuerden que cuando Moisés pidió ver a Dios, él exclamó, te ruego que me muestre tu gloria. Y él respondió, haré pasar toda mi bondad y mi gloria delante de Dios. Y Moisés exclamó, eh, cuando él vio la bondad de Dios, él exclamó eh, y vio lo que vio fue la misericordia de Dios. Eso fue muy interesante. En la parte del martes, el carácter inmutable de Dios. Cuando es inmutable es que no se mueve, el carácter de Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, todo lo bueno viene de Dios y Jehová no cambia. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto y su contexto se refiere a la inmutabilidad divina, a la que se refiere a la inmutabilidad moral. O sea, Dios es Dios. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no va a cambiar. Dios mantiene su relación de reciprocidad, o sea, es recíproca con la creación, pero también es recíproca, Él no cambia, pero vuelvo y digo, lo que cambiamos son nosotros, por eso nuestras relaciones se alteran, no porque Él cambie de parecer, sino porque nosotros lo hacemos. Su carácter se mantiene constante a través de todas las escrituras, a través de ello. Esto también es firmado en Juan 1:17, que proclama que todos los dones y buenos, que son buenos, si vienen de Dios y en Él no hay variación. Y en segunda de Timoteo 2:13 y Tito 1:2 dice, si fuéramos infieles, o sea, a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde el principio que lo siga. Dios no se contradice, Dios no miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios
de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la cruz. Es un Dios que se puede confiar sin reserva porque Él es todo lo que Él dice y todo lo que Él hace permanece para siempre. Vuelvo y digo, los variables somos nosotros. Un Dios de arrepentimiento. ¿Puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos dicen que Dios se arrepiente. Y vuelvo y digo, la gente que escribieron en la Biblia fueron humanos. Ellos utilizaron su vocabulario y escribieron lo que ellos percibieron, aunque estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos podían decir que se arrepiente cuando ven que algo que iba a pasar, después dice Dios que no iba a pasar. Ellos hablan como un ser humano y dice que Dios se arrepintió. Eso lo encontramos en Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer al pueblo. En Jeremías 18:4 al 10 dice que la vasija que estaba mal hecha se echó a perder. Y aquí lo que quiere decir, o sea, eso fue lo que percibieron los escritores, que él se arrepintió, y lo que realmente fue que la gente se arrepintieron, la gente se arrepintió y Dios pues no hizo lo que iba a hacer. O después que hizo lo que iba a hacer, pues dio lo que hizo. Pero Dios no se arrepiente. Porque Dios no dice, oh, me equivoqué, lo que hacemos eso somos nosotros. Eh, en muchos de estos pasajes, Dios está descrito como alguien que cede su juicio, que después que hace una cosa dice, uy, como que se me pasó la mano, no debía hacerlo. Eso ya son atributos humanos. En respuesta al arrepentimiento, a la intercesión del pueblo, Dios promete desistir de su juicio que ha planeado hacer sobre su pueblo, porque el pueblo se apartó de la maldad. O alguien intercedió y el pueblo se arrepintió, entonces Dios deja de hacer lo que iba a hacer, pero no es que se arrepiente, simplemente que el pueblo, que él, o sea, iba a haber una destrucción, pero el pueblo se volvió a Dios y Dios fue en su auxilio, es todo lo contrario. Y Dios no es hombre para que se mienta, ni hijo del hombre para que se vuelva atrás o se arrepienta. Estos pasajes decretan explícitamente que no es hombre para que se arrepienta, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para volverse atrás. Cuando dice algo lo realiza y cuando promete algo lo cumple. Leído a la luz de otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios cede en absoluto, sino que transmiten verdad que Él no cede ni se arrepiente de manera en que lo hacen los seres humanos. Simplemente cumple su promesa aunque cambiaran de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano. O sea, eh, muchas de las promesas de Dios son condicionales, así el pueblo de Dios obedece, Él iba a hacer una cosa, Él hace una cosa. Si el pueblo de Dios no obedece, pues no es que Él no cambie de opinión, es que el pueblo no obedeció y Él no cumplió lo que se hizo. De misma manera, cuando cuando hay consecuencias de los actos de la persona, no es que Dios ahora dice, te iba a castigar y ahora no que te castigué, sino que el pueblo se arrepintió y ya no vinieron las consecuencias de su pecado, cosas así. Nosotros no podemos leer la Biblia con textos aislados, tenemos que leer los textos a la luz de toda la Biblia. De hecho, la Biblia no fue escrita ni en capítulos ni en versículos, eso fueron eh, arreglos que se hicieron para facilitar la lectura, así que no podemos tomar un versículo. La ley de la hermenéutica dice que para establecer una idea no se puede tomar un versículo aislado. Hay que ver esos versículos a la luz de todas las escrituras. Eso es lo que sucede. Y en la parte del jueves dice aferrarse al amor y la justicia. Las escrituras enseñan sistemáticamente que el Señor es fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Su carácter de bondad y amor fueron demostrados de manera suprema
por Jesús en la cruz. Según Salmo 105, el Señor es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. Por lo tanto, se puede confiar en Dios, Él solamente otorga buenas cosas a sus hijos. Santiago 1:17. De hecho, concede cosas buenas incluso a quienes declaran sus enemigos. O sea, los enemigos de Dios son los que no creen en Él o los que creen y no hacen su voluntad. Eh, esos son otros tipos. En Mateo 5, 43, 48, ¿qué enseña esto acerca del asombroso amor de Dios? ¿Cómo debemos actuar con los demás a la luz de esa enseñanza? Y hay noticia, oíste que fue dicho, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os maltratan, persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos y malos. O sea, como dijimos, el carácter de Dios es el amor y el amor no cambia porque una persona no haga la voluntad de Dios o no ame a Dios. Así que eh, amar al enemigo, si usted tiene enemigo, es mejor no tenerlo. Pero a veces hay personas que son enemigos de uno y uno ni siquiera lo sabe. Eh, es hacer bien, o sea, hacer bien a ese tipo de personas, porque el hecho de que una persona no se lleve bien con uno no quiere decir que uno altere su manera de ser con esa persona. En eso tenemos que tener cuidado. Si una persona hizo algo que te ofendió, no fue que te ofendió, sino que hizo algo y tú en respuesta a esto te sentiste ofendido o hizo algo que te causó mal, tú no puedes pagar por la misma moneda, porque entonces está haciendo igual que esa persona, que hay diferencia entre ambos, no hay ninguna diferencia. Y en eso no quiero decir que si una persona actúa mal contra usted, usted se defienda o se queda callado o lo que sea. No, no es eso lo que quiero decir. Es no guardar rencor y no alterar la naturaleza de uno por las actuaciones de otra persona, porque entonces ahí sí es verdad que esa persona logró hacerle daño. Ahí sí. Si alteró su forma de ser, ahí sí le hizo daño. Aunque el amor y la misericordia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable, nunca anulan ni contravienen la justicia. Al contrario, Dios une y armoniza la justicia y la misericordia. Salmo 85:10. Del mismo modo, la Biblia nos exhorta, guardad el amor y la justicia en tu Dios, espera siempre. Oseas 12:6. Como dice otra versión, vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. Oseas 12:6 compara con Lucas 11:42. Dios mismo hará realidad finalmente la justicia perfecta, porque en este mundo no la hay. De parte del ser humano nunca va a encontrar justicia perfecta, pero Dios sí es justo. Aquí dice, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones, quien no temerá y glorificará tu nombre, Señor, porque tú solo eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus actos de justicia han quedado en manifiesto, que Dios es justo y bondadoso. Eh, Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, él exclamó, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Y por ahí siguió. Es que ahorita como que no recordé esa parte. El amor de Dios por el hombre. En la página 7 al 14 del Camino a Cristo, esta es la lectura que se recomienda. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés oró, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Esta es la gloria. Él pasó delante de Moisés, clamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, aquí está, Dios fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en amor y misericordia, ¿verdad?
que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es tardo para enojarse y de gran misericordia, porque se deleita en la misericordia. En el camino a Cristo, la página 10 dice, Dios ha unido nuestros corazones con Él, con señales innumerables en los cielos y en la tierra. Él ha procurado revelarse mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos terrenales que el corazón humano puedan reconocer. Sin embargo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Y a pesar de que se ha dado todas esas evidencias, el enemigo del bien cegó la mente del hombre para que ellos miraran a Dios con temor, para que lo considerasen severo y no perdonador. O sea, eso es cosa del enemigo. El enemigo atribuye los rasgos de carácter de él, se lo atribuye a Dios. Él quiere que pensemos esto. El enemigo es un narcisista de Alá. Eh, bueno, él es el narcisista. Dice, Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable. Es decir, un juez severo. Esa es la justicia sin amor, un juez severo. Y el amor sin justicia, libertinaje. Un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está vigilando con ojo celoso para discernir los errores y la falta de los hombres, para así castigarlos por sus justos juicios. Fue para disipar esta sombra oscura, para revelar al mundo el infinito amor de Dios, que Jesús vino a vivir entre los hombres. O sea, Jesús vino, la misión de Dios en el mundo no solamente fue morir, por eso él duró tanto tiempo en la tierra, fue mostrar al mundo quién él era realidad, ahora en vivo, no solamente por la revelación con palabras humanas limitadas por la percepción, sino que él vino en vivo y a todo color para mostrar quién realmente era. Eso es para demostrar quién él era y cuál era realmente su carácter. Y si usted ve a Jesús en la tierra, pues él actuó con justicia, eh, denunció lo que estaba mal, se enojó, se airó por las cosas que no estaban bien, por las cosas injustas. Eh, Así que Dios, el carácter de Dios es muy diverso, no solamente es una cosa, sino que Él es diverso. Bueno, yo hasta aquí me despido invitándolo a seguir estudiando estas lecciones que son interesantísimas, a ahondar más en las mismas, a estudiar su Biblia. Esto es solamente una guía de estudio, así se llama, pero estudien más su lección, vea otras ideas, expanda su visión, sus percepciones, eso ayuda mucho a ver las ideas de los demás, porque después de todas estas lecciones son personas que están compartiendo sus formas de ver las cosas. Así que eh, todos tenemos maneras diferentes de ver las cosas. Bueno, ahora vamos a orar para despedirnos. Oremos. Gracias Señor, por tu amor, también por tu justicia, Señor. Ayúdanos a comprenderte, ayúdanos a conocerte, para así amarte cada día más. Ayúdanos, Señor, a ser justos como tú eres justo, Señor, a creer en ti, en tus promesas. Ayúdanos a perseverar en tu amor, Señor, en tus caminos, a pesar de que cosas no muy gratas pasan en ocasiones. Señor, ayúdanos a verte a ti, a seguir caminando hasta que tú regreses en gloria. Bendice a cada persona que nos ve, dale una bendecida semana y que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos. Todo te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si así Dios lo permite.